A ver, ¿qué es el derecho? Puede parecer una pregunta de primero de carrera, ¿verdad? Pues en realidad es una de las cuestiones más profundas y complejas que existen. Vamos a hacer un recorrido por las ideas clave para entender no solo qué son las leyes, sino cómo funcionan y por qué son el esqueleto de nuestra sociedad. Para meternos en faena, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la pregunta fundamental, esa que lo inicia todo. Luego, exploraremos esa eterna tensión entre si el derecho es justicia o si es simplemente poder. Veremos la diferencia clave entre la fuerza bruta y una institución. Después, nos asomaremos a la maquinaria del derecho para ver sus engranajes y para terminar, analizaremos su relación, siempre complicada, con el poder. Bueno, pues vamos al punto de partida. Antes de hablar de constituciones, de jueces o de contratos, hay que enfrentarse a la pregunta más básica de todas. Y, curiosamente, es la más difícil de responder. Pensemos un momento en una norma como no robar. Claro, es una ley, pero ¿es solo una ley? Es que también es una norma moral, un precepto religioso para millones de personas, y desde luego una costumbre social. El derecho, y esto es importante, no vive aislado, convive, y a veces choca, con otros sistemas de normas que también guían cómo nos comportamos. Entonces, aquí está el verdadero reto. Si la misma regla, como no matar, puede ser jurídica, moral y religiosa a la vez, ¿cómo las distinguimos? Pues la respuesta no está en el qué dice la norma, en su contenido, sino en el cómo. La clave está en la forma, en el mecanismo que tiene cada sistema para que sus reglas se cumplan. Y claro, esta búsqueda de una seña de identidad propia para el derecho nos lleva de cabeza a uno de los debates más importantes de la historia del pensamiento, una auténtica batalla de ideas entre dos formas de ver el mundo. Aquí tenemos a los dos grandes contendientes. Por un lado, el justnaturalismo. Viene a decir que una ley, para ser una ley de verdad, tiene que ser justa, tiene que estar conectada con la moral. Si no, no es auténtico derecho. Y en la otra esquina, el positivismo jurídico, que defiende algo muy distinto. El derecho es simplemente lo que los seres humanos han creado como tal en un momento dado. Nos parezca justo o nos parezca una barbaridad. La visión justnaturalista, que San Agustín resume aquí de una forma brutal, sostiene que un sistema de leyes sin un fundamento moral no es más que una banda de ladrones bien organizada. Para ellos, una ley injusta sencillamente no es ley. Suena muy bien, ¿verdad? El problema es, si la ley tiene que ser justa, la definición de justicia de quién usamos. ¿La mía? ¿La del vecino? ¿La de otra cultura? Es imposible ponerse de acuerdo, y precisamente esta falta de consenso es el gran argumento que da fuerza a la visión contraria, al positivismo. Vale, vamos a hacer un experimento mental. Aceptemos la visión positivista. El derecho es lo que dicta la autoridad y se impone por la fuerza. Si nos quedamos solo con eso, nos encontramos con un problema bastante inquietante. Pensemos en esto. La agencia tributaria nos dice, paga tus impuestos o te embargamos. Un atracador nos dice, la bolsa o la vida. En el fondo, los dos están usando la coacción, la amenaza, para que hagamos algo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una orden sea una ley legítima y la otra un simple delito? La respuesta, según esta línea de pensamiento, no tiene que ver con si la orden es justa o no. Tiene que ver con algo mucho más potente, la institucionalización. La diferencia no está en la amenaza en sí, sino en todo el sistema que hay detrás de ella. Es que el derecho no es solo fuerza bruta, es un sistema organizado y muy sofisticado. El filósofo del derecho H.L.A. Hart lo explicó de una forma brillante. Dijo que, junto a las reglas de conducta del día a día, existen unas normas secundarias, que son como el manual de instrucciones del propio sistema legal. Nos dicen qué normas son válidas, cómo se pueden cambiar y quién tiene el poder para aplicarlas. Y aquí está el punto clave. Las normas primarias nos dicen qué podemos o no podemos hacer. No robes, paga tus impuestos. Pero las normas secundarias son las que construyen toda la maquinaria para que el sistema funcione. Son las que regulan a las propias normas. Muy bien, ya sabemos que el derecho es esta compleja maquinaria de normas primarias y secundarias. Ahora vamos a ver qué hace exactamente esa maquinaria en la sociedad. ¿Cuáles son sus funciones? Solemos pensar que el derecho solo prohíbe y castiga, pero sus funciones van mucho, mucho más allá. Claro que dirige conductas, pero también resuelve conflictos, organiza y legitima el poder político y, algo fundamental, configura nuestras condiciones de vida, decide cosas tan básicas como el acceso a la sanidad o a la educación. Y aquí hay una idea fascinante. No todas las normas jurídicas son órdenes. Algunas son más bien como recetas o manuales de instrucciones. No te obligan a casarte o a hacer un testamento, pero te dicen cómo tienes que hacerlo para que sea legalmente válido. Te dan el poder de crear esas realidades. Y esta es una distinción clave. Si te saltas un semáforo en rojo, la consecuencia es una sanción, una multa, un castigo.
En cambio, si haces mal un testamento, si no sigues la receta legal, nadie te va a castigar. Lo que ocurre es que ese testamento es nulo, no existe para el derecho. La consecuencia no es un castigo, es la ineficacia. Todo esto nos lleva, casi sin darnos cuenta, a la pieza final del puzzle, a esa relación tan compleja, tan tensa a veces, entre el sistema jurídico y el poder político. Y aquí llegamos a la gran paradoja del Estado de Derecho. Por un lado, es el poder quien crea la ley, pero al mismo tiempo es la propia ley la que debe ser capaz de limitar y controlar a ese mismo poder. El derecho es, a la vez, el instrumento del gobernante y su jaula. Un verdadero Estado de Derecho se sostiene sobre estos pilares, que están diseñados precisamente para que la fuerza del Estado nunca sea arbitraria. El imperio de la ley, la separación de poderes, la protección de los derechos fundamentales, todo está pensado para someter el poder a la razón jurídica. Y así, de alguna manera, volvemos al principio. Si el derecho es el sistema que organiza y limita el poder para que no sea arbitrario, la pregunta final es inevitable. ¿Quién o qué vigila el propio sistema? Esta es la gran tensión que define al derecho moderno y la razón por la que este debate, en realidad, nunca termina del todo.